casa. Me da gozo verlos. Reciban un saludo de la pastora Claudia, que está en Valle de Chalco y Tulancingo. Y pues gracias a Dios por la oportunidad que me da de prestarme sus oídos para compartir esta palabra. Gracias a Dios por la vida de nuestros padres espirituales que pues dan esa confianza y pues nos sentimos honrados, nos sentimos con gozo de estar aquí compartiendo la palabra. Y bueno, después de estos saludos, pues vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos. ¿Sí traen su Biblia? No, gracias a Dios aquí tenemos Romanos 2:4. Sí, ya lo tenemos. Amén. Vamos a leer todos juntos, como dice. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Así como estás de pie, inclina tu rostro, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que Él use mi vida y para que sea su palabra y que te dé oídos para oír su palabra, que te dé un corazón que reciba su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite estar en este lugar para alabarte, para servirte, para traerte, Señor, de lo mucho que tú nos das, pero también estamos para oír, Señor, lo que tú tienes preparado para nuestros corazones, para nuestras vidas. Permítenos, Padre, que podamos recibir tu palabra, Señor, y también te pedimos que uses mi vida, que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que tú escondas mis pensamientos y todo, Señor, lo que pueda contaminar la palabra, y que mis hermanos tengan esos oídos para oír tu palabra, sean tierra fértil, que reciban tu palabra, Señor, y que nos dé crecimiento, Padre, que nos dé libertad, porque tu palabra, Señor, es la verdad y nos hace libres, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que de tal manera nos amó que ha dado a quién, a su Hijo unigénito, para darnos vida, para darnos vida. Entonces, la palabra de Dios no solamente nos enseña el amor de Dios, sino que también nos enseña lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios ama, lo que Dios aborrece. Todo lo que tiene que ver con Dios, con su corazón, con su mente, está escrito en este libro, está escrito en la palabra de Dios. Entonces, muchas personas hoy en día se conforman solamente con saber que Dios nos ama y ya, ahí se acaba toda nuestra relación, se acaba todo lo que tiene que ver con Dios. Pero la Escritura nos lleva más allá. Si me ayudan otra vez con el texto, por favor. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que ¿qué? ¿Para qué nos da todo eso Dios? ¿Para qué nos está dando paciencia? A ver, ¿para qué fue esa riqueza en benignidad? ¿Para que sigamos viviendo igual? ¿Para que continuemos por el mismo camino? ¿Para que continuemos nosotros con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias emociones? ¿Para que sigamos con la misma vida que llevábamos anteriormente? El que estaba en depresión, viviendo en depresión; el que estaba en tristeza, viviendo en tristeza; el que estaba afanado, seguir viviendo afanado; el que tenía odio, resentimiento; el que tenía pensamientos de venganza, seguir viviendo así. Dice la palabra de Dios que ha tenido paciencia, que ha sido bueno, que ha tenido benignidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para un arrepentimiento. Si te das cuenta que eso es lo que quiere Dios, guiarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. Y entonces, ¿cómo sé que tengo que ser guiado al arrepentimiento? ¿O de qué me tengo que arrepentir? ¿O qué es lo que yo tengo que eso no le agrada a Dios? Bueno, es muy fácil. Cuando tú vas a la Biblia, la palabra de Dios te enseña qué es el pecado. La palabra de Dios te enseña qué es lo que te separa de Dios. La palabra de Dios te enseña cuál es el camino que tú debes de tomar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, que si tú descuidas la lectura de la palabra, tú no sabes entonces qué es lo que Dios quiere de tu vida. Si tú no tomas tu Biblia y la lees, tú no vas a enterarte entonces si estás en un buen camino o en un mal camino. Si tú no tomas tus discipulados, si tú no vas con tu pastor, con tu mentor, si tú no confiesas tu pecado, ¿qué crees?
no hay perdón todavía. Entonces la palabra de Dios es clara. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿de qué te arrepientes? Cuando tú hablas lo que Dios habla. Cuando tú no minimizas las cosas. ¿Sabes que el pecado es algo tan grave? ¿Sabes que el pecado es algo tan grave? ¿Por qué es tan grave el pecado? Porque fue lo que mató a Jesús. ¿O no Él fue herido por nuestros pecados? Entonces el pecado es algo tan grave que llevó a Jesús ¿a dónde? A la muerte, porque Él fue herido por nuestros pecados. Al cargar tus pecados, entonces es algo tan grave, el pecado. Entonces, el Señor en la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La palabra de Dios también nos enseña que el alma que pecare, esa morirá. La palabra de Dios también nos enseña cuando le dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto, porque el día que ustedes coman de ese fruto, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirán. Pero sin embargo nosotros tenemos un enemigo, un padre de mentira. ¿Y sabes qué es lo que viene ese padre de mentira a decirte? Si tú sigues practicando el pecado, no vas a morir. Además, hoy en día ya nadie se porta bien. Además, hoy en día, pues el que no tranza no avanza. Además, si tú dices una mentirita blanca, pues no tiene nada de malo. Pues si te hace falta dinero, pues tú puedes sustraer, agarrar, si por ahí tú ves que veas tantita pornografía, que veas esas imágenes, ¿a poco es malo? ¿Y qué te dice la serpiente? No morirás. ¿Qué tanto es que murmures, que critiques? ¿Qué tanto es que vivas tú, pues, como tú quieres? La Biblia te dice, el alma que pecare ese morirá, que los que tales cosas practican. ¿Qué cosas practican? En Romanos 1 tú te puedes dar cuenta que dice que por esto se desata la ira de Dios ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Y que entonces los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? Son dignos de muerte. Entonces tú debes entender que también viene un justo juicio de parte ¿de quién? De Dios. Entonces lo que el Señor quiere siempre es nuestro arrepentimiento. Él quiere que nosotros hablemos lo que Él habla acerca de lo que es pecado. Él quiere que nosotros entonces confesemos nuestros pecados y ¿qué? Y nos apartemos de ellos. Dice la palabra de Dios, el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. ¿Y qué es confesar el pecado? Decir, no, pastor, pues sabe que otra vez volví a cometer adulterio. Y vuelvo a regresar la siguiente semana. No, pastor, sabe que otra vez no, pues imagínate. ¿Eso es confesar tu pecado? Confesar, homologeo nos lo han enseñado. ¿Qué significa? Repetir lo mismo. ¿Repetir lo mismo? ¿Es eso? ¿Estás repitiendo tu mismo pecado? No, repetir lo mismo que dice Dios, que dice Jesús acerca de qué? Del pecado. Que el que practica tales cosas es digno de qué? De muerte. Repetir lo mismo, Señor, he pecado contra ti. Mi pecado fue el que ¿qué? El que te llevó a la cruz, que por mí moriste, Señor. Y si tú dices que solamente los de limpio corazón verán a Dios, entonces yo tengo que ser ¿de qué? De limpio corazón. Y si la palabra me dice, sé santo como vuestro Padre es santo, entonces yo ¿qué tengo que hacer? Santificarme. Si la palabra de Dios me dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, ¿qué tengo que hacer? Vivir de esa manera como Dios dice. Y entonces eso es vivir un arrepentimiento. Entonces, ¿cómo sé cuando comienza un arrepentimiento en mi vida? Cuando lloro por las consecuencias de mi pecado, cuando lloro a causa del dolor que me causaron ciertas decisiones incorrectas que tomé en mi vida. No, cuando comienza un verdadero arrepentimiento es cuando tú dejas de culpar a los demás. Cuando tú dejas de decir, es que tú no conoces mi mujer como es que tú no tienes los mismos problemas que yo tengo. Porque vieras cuando aconsejamos a la iglesia, cuando aconsejamos a los matrimonios, dicen, no, tú porque no has vivido lo que yo he vivido, pero a ver, espérate tantito que a ti te pase esto y a ver si de veras eres muy cristianito. Tú nada más espérate, no conoces a la secretaria cómo está, porque si no, tú también ahí anduvieras.
Tú porque no has probado el alcohol, porque mira, tantito y mira, vámonos, toda escarchadita ahí, vamos a darle. No, tú porque no trabajas en el calorón, ahí mira, es una bien fría, se antoja, y no una, sino hasta. Si te das cuenta o no te das cuenta. Muchos ponen las circunstancias de por medio. Muchos ponen las situaciones que están viviendo de por medio y siempre culpan a los demás. No toman responsabilidad de sus propias acciones. No toman responsabilidad de lo que ellos mismos están viviendo y culpan a los demás. Fue fulano, fue sutano, fue perengano. Es que por su culpa de él. Y volvemos a lo mismo que cuando Dios le dijo a Adán. ¿Qué pasó, Adán? ¿Adán tomó responsabilidad de su pecado? ¿De su desobediencia? ¿Qué hizo? Encubrió su pecado. ¿Por qué encubrió su pecado? Porque dijo, Señor, la mujer que me diste. ¿Y la mujer confesó su pecado? No. ¿Qué dijo? La serpiente fue la que me engañó. Y entonces ahí no se produce un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento se dice, fui yo, fueron mis deseos, fue mi naturaleza. Claro que mentí, claro que tengo pensamientos de venganza, claro que he estado viviendo esta doble vida, claro que he estado viviendo esta situación, Señor. Y por culpa de ese pecado es que tú moriste. Y te das cuenta entonces cómo comienzas tú a confesar lo que la Biblia confiesa. Que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. Que tú eres un Dios justo, un Dios santo. Claro que me amas, pero también viene un día de la ira de Dios. Si sabían esto o no sabían esto, está escrito. Tenemos un Dios que es amor, pero también tenemos un Dios que es ¿qué? Fuego consumidor. ¿Cómo sabemos que una persona sigue con un corazón endurecido? Porque luego se andan escondiendo. ¿Cómo sabemos que hay una persona que no se ha arrepentido? Porque cuando Dios buscó a Adán en el huerto, ¿qué pasó? Escucharon la voz y ¿qué pasó? Fíjate, esa voz que es amor, esa voz que es paciencia, esa voz que es benigna, esa voz que fortalece, esa voz que es verdad. Cuando hay un corazón no arrepentido, ¿sabes ahora cómo se escucha esa voz? Tengo miedo. Dice que la palabra de Dios cuando estaban en el Sinaí y Moisés subió al monte con Dios, dice que se escuchaba la voz de Dios. ¿Y sabes qué decía el pueblo? Tenemos miedo. Tenemos miedo. Fue lo mismo que pasó a Adán. Fue lo mismo. Eso hace el pecado. Eso hace que cuando uno no se arrepiente, comienzas a esconderte. Hermano, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Hermano, ¿por qué ya no tienes casa de paz? Hermano, ¿qué pasó contigo? Hermano, ¿por qué ya dejaste de venir a las oraciones? Hermano, no te va a decir nada, pero ahí hay algo que está pasando. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, el Señor te está guiando. ¿A dónde? Al arrepentimiento. Yo no sé cuál es tu vida, yo no te conozco a ti, pero sin embargo el Espíritu Santo te ha dado conciencia, el Espíritu Santo te ha dado a ti que tú mismo, cuando tú lees la palabra de Dios, Él mismo te hace saber las cosas. Y tú sabes qué es lo que estás guardando en tu corazón que no has rendido a Dios, que estás ocultando. Y mientras tú no lo expongas a Dios, mientras tú no lo saques a la luz, sabes lo que dice la palabra de Dios, que a una se hicieron inútiles. Libro de Romanos. Dice, a una se hicieron inútiles. Entonces, cuando hay pecado en el hombre, cuando no hay un corazón arrepentido en el hombre, delante de Dios somos inútiles. Y queremos levantar un ministerio, y queremos levantar una casa de paz, queremos levantar a nuestros hijos, queremos levantar nuestra familia, queremos levantar. ¿Y qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa? No se puede. Se te hace tan complicado. Tienes que entonces conocerte a ti mismo a través de la palabra. Tienes que ver que esta carne está enferma. Esta carne no quiere saber de Dios. ¿Cómo puedo saber que esta carne no quiere saber de Dios? Bien fácil. Yo leo la palabra de Dios y estoy aprendiéndome el texto, y estoy aprendiéndome el texto, y estoy repitiéndolo. Y pasan 2 minutos y ¿qué crees? ¿Qué decía el texto?
Estoy leyendo la palabra de Dios y de repente, ¿qué estaba leyendo? ¿Sí te das cuenta que está enferma la carne? Pero sin embargo, oyes por acá un reggaetón bien bonito y todo, y ya la estás cantando tararía y hasta te la sabes. Esa sí te la aprendiste. ¿Y qué tal la prédica de hace 8 días? No, pues muchos ya ni se acuerdan de qué se trató. Pero ¿qué tal estuvieron los albures bien buenos en el trabajo, ¿no? Con los compañeros. Esos hasta quién sabe por qué se quedaron ahí guardados en la mente. Si te das cuenta, esta carne está enferma. Dios ha sido bueno con nosotros. Tenemos nuestros padres, tenemos nuestros hermanos, tenemos nuestros familiares que muchas veces han sido buenos con nosotros. Pero ¿sabes qué? Como la carne está enferma, tu carne, ¿sabes lo único que se acuerda? Lo malo que han sido contigo. Y ahora que viene Navidad, Año Nuevo, tiempo de visitar a la familia y tal, no, es que esos son estos, son otros. Y nada más te acuerda la carne ¿de qué? ¿De qué? De lo malo. Lo podemos ver con los hijos. No, tú siempre eres malo conmigo, así te dice, ¿no? Tú nunca me das lo que quiero, ¿por qué siempre me prohíbes todo? Y nada más se acuerdan ¿de qué? Y no se acuerdan de lo bueno que tú haces por ellos, lo bueno que les das, las cosas buenas que les has dado. Lo mismo pasa con los pastores, con los ministros. Ese es bien malo, ese pastor es bien malo, el ministro. ¿Por qué es así? Y no te acuerdas de lo bueno. No te acuerdas cuando ha ido a orar por ti, que te ha enseñado la palabra, que te ha tenido paciencia. Pero sí te das cuenta entonces cómo Satanás te engaña. Te das cuenta cómo esta carne está enferma y débil. Tal parece que las cosas de Dios las agarra con manos débiles, con algo tan débil que se cae de tus manos, que se va de tu mente. Puedes recordar la serie que viste, puedes recordar el TikTok que viste. Es más, ese sí lo puedes compartir, lo mandas el enlace, cuentas el chiste, cuentas todo, pero no puedes compartir el texto, no puedes compartir la palabra porque se te olvidó. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la solución para esta carne? ¿Cuál es la solución entonces que nosotros debemos de tener? Por eso la Biblia nos habla de cosas constantes que tenemos que hacer dentro del cristianismo, que tenemos que hacer cuando ya tenemos una vida nueva. Y por eso la palabra de Dios nos habla de esas cosas constantes. ¿Qué cosas constantes te habla la palabra de Dios que tienes que hacer? Hay alguna que dice, estas palabras se las hablarás a tus hijos, estas palabras las repetirás andando en el campo, andando en la ciudad, cuando entres, cuando salgas, cuando te levantes, cuando te acuestes, estando en la mesa, estando en todo lugar. Porque ya está escrito, porque ya se sabía que esas palabras, ¿qué crees? Tienes una carne débil que las va a olvidar. Pero por eso tú eres más inteligente. Y como ya sé que se me van a olvidar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Repetirlas, escribirlas, apuntarlas. Y así entonces te vas ejercitando. Y va a llegar el tiempo donde ya no vas a estar pensando en las cosas de este mundo, sino tu mente va a tener pensando las cosas del cielo. ¿Te das cuenta cómo funciona? ¿Qué más te dice la palabra de Dios que tienes que hacer constantemente? Orad sin cesar. Quiero que los hombres oren en todo tiempo con manos santas, limpias, levantadas al cielo. Orando en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica en el Espíritu. Si te das cuenta, ¿una oración? ¿2 oraciones? ¿Cuándo? Todo el tiempo, todo el tiempo. Porque tu adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien engañar. Porque el diablo siempre es sutil, siempre va a venir con algo que te gusta, siempre va a suavizar las cosas, siempre va a quitar la ira de Dios, el juicio de Dios, siempre va a quitar todas estas partes y Él te va a decir, ¿sabes qué? No vas a morir. Tú sigue practicando el pecado, tú sigue odiando, tú sigue diciendo mentiras, tú sigue murmurando, tú sigue como vas, no pasa nada. Te va a minimizar las cosas siempre, Satanás. Te va a decir, con que Dios te dijo que el alma que pecare morirá. No, no es cierto, no vas a morir. Con que Dios te dijo que solo los de limpio corazón verán a Dios. No, no es cierto. Ese es el trabajo de Satanás. ¿Te das cuenta entonces que estás descubriendo a tu carne y también estás descubriendo a Satanás? Tienes enemigos, la Biblia nos los enseña.
Y tú debes de ser sabio, tú debes de ser entendido de los tiempos. Amén. Y así es la vida del cristiano. Aún está escrito, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Te das cuenta? El evangelio lleva salvación. Por eso Satanás, mientras tu Biblia esté empolvada, esté ahí cerrada y no la medites, está contento, está feliz, porque tú no sabes la verdad. Porque cuando tú sabes la verdad y venga Satanás y te diga, di que esas piedras se conviertan en pan, ¿tú qué vas a decir? Como Jesús, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás venga y te diga, pues di una mentirita blanca, total, pues todos mienten, ¿tú qué vas a decir? Ya no sabes, ¿verdad? ¿Qué vas a decir? Cuando Satanás te invite, pues júntate, no te cases, pues hoy en día así se vive, pues el matrimonio, ¿qué? Pues al rato se van a divorciar, pues total, ¿para qué hacen tanto papeleo, tanto pancho? Pues mejor vivan. ¿Tú qué vas a decir? ¿Te das cuenta por qué es importante la palabra de Dios? Porque tú vas a decir, honroso es el matrimonio delante de los ojos del Señor y el lecho sin mancilla. Cuando Satanás te diga, pues mira, si te falta dinero, pues roba, da malas cuentas, haz lo que tú tengas que hacer para tener dinero, ¿tú qué vas a decir? Pues lo que dice la Biblia, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que también él tenga para bendecir a alguien más. ¿Sí te das cuenta o no te das cuenta? Cuando Satanás venga y te diga, no, pues ahí quédate dormido en tu cama, date una vuelta en la cobija y no hagas nada. ¿Tú qué vas a decirle a tu carne? Escrito está, mira perezoso a la hormiga. ¿Sí te das cuenta o no te das cuenta? Siempre va a haber una ¿qué? Una palabra escrita para confrontar el engaño de Satanás. Una palabra de verdad que te va a hacer libre para salir victorioso. Porque Satanás viene y te dice, mira, no tiene solución tu problema. Mira, tu matrimonio está destruido y jamás va a salir adelante. Mira, tus hijos están perdidos y ni pienses que van a venir a la casa de Dios. Mira, esa enfermedad te va a matar y ahí vas a quedar, ahí vas a terminar todo. ¿Tú qué palabra tienes? ¿Te das cuenta? Y tú te levantas entonces con esa fe, con esa confianza, pero cuando no te arrepientes y sigues viviendo una vida contraria a la palabra de Dios, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Y desafortunadamente hay muchos cristianos que no están felices. Luego les digo, oye, yo sé que la Biblia dice, estad siempre gozosos. ¿Quién se robó tu gozo, no? Porque luego ves la cara de los cristianos y ¿cómo está? ¿Cómo está? No, pues mejor ni saludo a ese hermano, ¿qué tal si se desquita conmigo? ¿Y dónde queda entonces? Estad siempre gozosos. ¿Dónde queda que el Señor es tu paz? ¿Dónde queda que el Señor está contigo, que no te va a dejar, que no te va a desamparar? ¿Dónde está donde el Señor ha prometido estar contigo y no dejarte huérfano? Pero cuando tú no tienes una palabra, Satanás te engaña. Y tienes miedo y te escondes. Tienes miedo y no enfrentas. Tienes miedo y no avanzas. Y cualquier cosa que pase, pretexto para decirle, mentor, no puedo, pastor, no puedo, no, hoy no tengo, no hay. ¿Y dónde está entonces que el Señor te ha bendecido con toda bendición espiritual? Entonces tú tienes que tomar responsabilidad en ti mismo, no en tu hermano que está al lado, a menos que sea tu hijo pequeño. Pero de otra forma, toma responsabilidad de tus actos, de tus hechos, porque la vida es difícil. Satanás te quiere destruir tu familia, quiere destruir tu vida, quiere destruir tu ministerio, quiere destruir tus hijos. Y lo más feo del ser humano no es cuando peca, sino cuando decide quedarse en el pecado. Lo más feo del ser humano no es cuando fracasa, sino cuando decide vivir fracasado. Lo más feo del ser humano no es que haya nacido pobre o que haya nacido sin recursos, que se quiera quedar en esa condición. Es lo más triste del ser humano. Porque Dios te ha dado poder.
Imagínate, Dios te ha dado poder. Dice que Él es dueño del oro y de la plata, ¿no dice así la Escritura? ¿No dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud? ¿No dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿No nos enseña eso la palabra de Dios? ¿No nos enseña que Él abre camino en el desierto? ¿No nos enseña Él que nos da agua de la peña? ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué se va tu gozo? ¿Por qué se va tu paz? Porque Satanás viene y te engaña. Porque Satanás viene y habla. Pero ahora tú ya sabes que le tienes que decir, escrito está. Y por eso no solo de pan vive el hombre. Aquí tenemos tanta riqueza espiritual, tanta palabra de poder, tanta palabra de autoridad, tanto que hay aquí, que entonces por eso tú dirías como el salmista, cuánto amo yo tu ley, Señor, que de día y de noche es ella mi meditación. Es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Amén. Entonces, nosotros tenemos que confrontar o que tomar responsabilidad. Entonces, cuando tú ahora sí dices, Señor, me voy a arrepentir de mi pecado, tomas ¿qué? Responsabilidad. Y no lo minimizas. No, pues fue un pequeño desliz. No, pues fue una caidita chiquita. No, pues no. Confiesas lo que Dios confiesa que es. Y entonces vas a comenzar a crecer en tu vida. Vas a comenzar a crecer en tu ministerio. Vas a comenzar a ser transformado. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿sabes qué dice la Escritura? También la va a terminar. Y entonces esto no tiene que ver con tu capacidad, no tiene que ver con tus recursos, no tiene que ver con tus estudios, o tu diploma o tu título. Tiene que ver con la fe que tengas en el Hijo de Dios. Tiene que ver entonces que tú le estás creyendo a Dios. Pero hoy en día fe lo transcriversan solamente con una creencia, como con un credo de creo en Dios y ya. Sí, creo en Jesús. Oye, pero Él dice que ofrendemos, Él dice que honremos, Él dice que, bueno, yo creo en Dios, pero pues, después arregle sus asuntos. Él dice que le alabemos, Él dice que adoremos, Él dice que perdonemos, Él dice y nos comienza a decir. Entonces el creer en Dios tiene que ver también con obediencia. Creo en Dios y obedezco. Porque el que entonces oye la palabra y no obedece, ¿sabes qué dice la Escritura que es? Un insensato que hizo su casa sobre la arena, que oyendo la palabra salió y siguió viviendo su vida igual. Salió y siguió viviendo el mismo pecado. Salió y no se puso a cuentas con Dios. Salió y no cambió el rumbo de su vida. Salió y no cambió y no puso en orden lo que tenía que poner en orden en su vida. Y entonces, cada vez que vienes, oyes la palabra y no haces cambios en tu vida, aguas, porque la Biblia entonces está diciendo que eres un ¿qué? Y no lo digo yo, y no se enojen con los pastores, con los ministros. Peleense aquí con, ¿por qué pusiste eso, Señor? Yo no lo quiero ahí en la Biblia. Nosotros solamente hablamos lo que está escrito en la palabra. ¿Dura es la palabra? Claro. ¿Incomoda la palabra? Claro. ¿Cuántas veces a mí me ha incomodado escuchar un sermón, cuando me exhortan, cuando me hablan, cuando me corrigen, cuando me disciplinan? Pero cuando tú pones atención y lo recibes, te hace crecer. ¿A poco tú cuando agarras a tus hijos y le das 2, 3 nalgadas es porque lo odias? Es porque quieres su mal. Porque tú sabes cuál va a ser el fin de ese caminar, porque tú sabes cuál es el fin de esa conducta rebelde, de esa conducta necia. Y entonces ¿tú qué tienes que hacer? Pues lo que dice el libro de Proverbios. ¿Qué dice el libro de Proverbios para educar a nuestros hijos? La necedad está en el corazón del muchacho, mas la vara, no, pues con razón no corriges a tu hijo. Ay, pobrecito, es que se enoja, mira lo que bonito ese berrinche. Ay, mira lo que bonito esa groseriota que ella dice. La Biblia dice en Proverbios, la necedad está en el corazón del muchacho, mas la vara la alejará de él. Aquí peléate con Dios. Con nosotros solamente repetimos la palabra. Hermosa es la palabra de Dios. Te quita el peso del pecado, te quita el peso de la culpa,
te quita el peso del fracaso, te quita el peso del odio, el peso de la venganza, te quita el peso de todo y te hace vivir una vida libre. No que nunca hayas pecado, no que nunca hayas fallado, sino que eres de aquel que dijo: gracias, Señor, porque me estás guiando al arrepentimiento. No para seguir viviendo tu misma vida que vivías. Porque muchos solamente vienen a Dios porque quieren cambiar algunas cosas de la vida, algunas cosas de los demás, pero nunca de sí mismos. Y Dios no te va a pedir cuentas tal vez de tu hermano o de la hermana. Lo primero que Dios te va a dar cuentas va a ser a ti. Te va a decir: ¿qué hiciste? ¿Cuántos dones están apagados? ¿Cuántos ministerios están detenidos? Porque aquí todos tienen llamado, todos Dios los ha escogido. Y Dios quiere que crezcas. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que quiere un padre. El padre espiritual de la casa quiere que crezcas. Quiere que te desarrolles, que te mantengas firme. Pero solamente lo vas a lograr cuando tomes los principios bíblicos. Amén. ¿Te das cuenta que es fácil el evangelio? No es pesado, no es complicado. Por eso dice la palabra de Dios: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Satanás viene y te dice: no se puede. Satanás viene y te dice: ya no hay nadie que sea santo. Todos los hombres pecan, todos cometen pecado. No, servir en la iglesia, qué difícil es. No, ahí te sacan todo el tiempo, el dinero. No, mejor ni te comprometas. Y ahí está Satanás, Pero yo he visto que cuando tú pones a Dios, pones su palabra en primer lugar, Él abre camino donde tú vas pasando. Él abre camino. Puedes trabajar, puedes estudiar, puedes servir, puedes tomar un ministerio, puedes aprender a tocar un instrumento, puedes salir a visitar a las personas, tienes tiempo para tu familia, tienes tiempo hasta para ir al cine, para recrearte, para todo. Porque el Señor multiplica tu fuerza. Porque el pecado, ¿sabes otra cosa que hace? Te drena la fuerza, te drena y no tienes fuerza. Papá, vamos a jugar. No, hijo, ven, molesta todo. Estoy cansado, mira, estoy harto. Vamos a visitar a la familia. ¿Qué les vamos a ir a ver? Que deja que estén ahí. Además, ni entienden, míralos todos. Vamos a hacer algo. Nunca quieren hacer qué. Eso sí, puro celular, streaming, y eso sí, denme todo eso y ahí nos hacemos veladas, ahí sí. ¿Te das cuenta? Pero cuando tú sirves a Dios, cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, siempre estás con energía. No se te acaba. Y que te dicen: hermanos, hay que cooperar para esto. Siempre tienes, no sé cómo le haces, pero mira, ahí está. Hermanos, vamos a apoyar. Hermanos, ¿quién va a ir a visitar? Este hermano está enfermo, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y hasta tienes ideas, hasta Dios te da revelación y Dios te dice qué hacer, qué no hacer, por dónde ir. Y ahí estás activo. Pero cuando no sabes ni para dónde vas. No tiene ni destino ni dirección tu vida. Todo eso hace el pecado. Pero cuando Dios te guía al arrepentimiento, comienza una nueva vida en ti. Comienza una nueva vida en ti. Y ya no vives tú, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Ponte de pie, amada iglesia. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que Él nos ayude, para que Él nos guíe al arrepentimiento y pedirle al Señor que si tú te estás oponiendo a su palabra, si tú te estás oponiendo a lo que Él dice, que Él remueva todo aquello que está en tu corazón. Todo aquello que está limitándote, todo aquello que te está quitando la fuerza, todo aquello que te está drenando tus pensamientos, tu mente. Porque tienes muchas ideas creativas. Porque en ti Dios ha depositado algo. Y la Biblia dice que lo que tú cargas, los dones que Dios te ha dado son para la edificación de la iglesia. Y cada uno tiene algo que va a edificar a tu hermano. Cada uno de ustedes tiene algo que me va a edificar, que va a edificar la iglesia. Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Y cada uno de aquí tiene algo que Dios ha puesto para que tú edifiques. Para que te dejes usar por las manos de Dios, para que recojas con el Señor. Que te dejes usar en las manos de Dios para que hables lo que Dios habla.
Dice el Señor, no seas partícipe con las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas, más bien denunciadlas. Porque de otra forma entonces tú también te comienzas a ser parte. Y se nos ha enseñado en esta casa, lo que tú toleras, ya no lo controlas. Ya no lo controlas. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios lo bueno que Jesús murió por nosotros, para librarnos del pecado. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Y todo lo que Dios nos enseña y nos da es para guiarnos al arrepentimiento. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas tu palabra, porque tú hablas, Señor, lo que nos conviene a nosotros, porque tú hablas palabras de vida, Señor, porque tú pones delante de nosotros la vida y la muerte y siempre nos dices, escoge el camino que tú quieras. Yo te aconsejo que escojas la vida y vivas tú y tus hijos, porque yo no quiero tu mal, porque los pensamientos que yo tengo acerca de ti son de bien y no de mal, de salud y no de enfermedad. Pero también nos enseñas que la paga del pecado es muerte, Señor. También nos enseñas, Padre, que un día vamos a estar delante de ti, te vamos a dar cuentas y toda obra saldrá a la luz, sea buena, sea mala, Señor, y estaremos delante de ti. Gracias, Padre, porque tú nos amaste desde el vientre de nuestra madre antes, Padre mío, y preparaste salvación, Señor, porque sabías que esta carne está débil, que esta carne está enferma, que esta carne se complace con el mundo, con los placeres, con los deleites temporales, Dios mío. Pero tú preparaste sacrificio, pero tú preparaste salvación, pero tú preparaste este momento, Señor, para que cuando escuchemos tu voz no endurezcamos nuestro corazón, sino tú dices, hoy es el día de salvación. Y cada vez que leemos esta palabra encontramos y tú dices, hoy es el día de salvación. Qué compasivo eres, qué amoroso eres. Eres amor, eres nuestro Padre y tú quieres nuestro bien. Tú quieres que vivamos en este mundo, Padre mío, bien, Dios, sin cargas de pecado, sin cargas de temor, sin cargas de culpa, Señor. Revela, Padre mío, a tu pueblo la vida que tú quieres para ellos, Señor. Revela a tu pueblo, Padre, lo que tú estás demandando de cada uno de ellos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de todo pecado. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor. Y que si ya nos habíamos acostumbrado a vivir en desobediencia, en rebelión, a vivir, Padre, una vida contraria a tus principios, que hoy sea el día, Padre, para alinear nuestros pasos. Que hoy sea el día, Padre, donde nosotros tengamos ese arrepentimiento verdadero, genuino, Señor. Porque tú dices en tu palabra, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdón, amplio en misericordia. Podemos ver tu amor, tu gracia, Padre, sobre nosotros, que nos has soportado con paciencia, Dios mío. Que hemos sido injustos, hemos sido malos, Padre. Tú con nosotros has tenido misericordia, Dios. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos a crecer, a madurar, Padre. Ayúdanos a edificar, ayúdanos a que seamos bendición para esta iglesia, bendición para nuestra familia, bendición en nuestro trabajo, bendición donde quiera que nos paremos, Señor. Porque si tú estás en nosotros, Dios mío, si es tu Espíritu Santo el que nos guía, Padre, somos luz, somos sal. Gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque tú estás hablando a las vidas y a los corazones, Padre, porque tú eres bueno, Señor.